Ok, shalom, bendiciones, amada familia del Eterno. Es para nosotros una gran alegría estar un espacio más en lo que es Semilla de Emuná. Para nosotros en este día lunes, donde cada lunes nos da la oportunidad el Eterno de estar aquí como sembradores de esta preciosa Emuná. Shalom, amado familia, Álvaro, su esposa, a nuestro dispositivo de iPhone. Sean todos ustedes bienvenidos y también a los hermanos que posteriormente podrían conectarse en las diferentes plataformas de Facebook y de YouTube. Amado esposo, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, estamos bien, gracias al Eterno. Qué bueno, qué Dando bueno. gracias por un día más de vida que nos da. Mm, Así que, bien, estamos bien, estamos bien. Qué bueno. Reconociendo que todo depende de Él en todo momento y en todas las cosas. Amén, amén, así es, así es. Bien, amado familia del Eterno, vamos nosotros a orar para una vez más, orar, ¿verdad? Para que el Padre tome control una vez más, ponerle todo en la mano del Eterno, hacer una pequeña tefila por este espacio, por lo que estamos, por lo que van posteriormente a conectarse con nosotros. Amantísimo Rey, amo del universo, tú eres grande y poderoso. Gracias te damos porque tú eres poderoso, porque tú estás en medio de tu pueblo cada día. Gracias, Padre, porque tú guiaste a tu pueblo en dos maneras, con una columna de fuego y con una columna de nube, Padre eterno. Gracias por estas dos señales de que confirma que estás en medio de tu pueblo, que camina junto a tu pueblo, Padre eterno, que tú guardas a Israel, tu pueblo. Y también es por esto, Padre, que en este momento oramos por la tierra de Israel, nuestra tierra, para que bendigas y guarde, Padre, a todos los hermanos de la casa de Judá, que tú sigas bendiciendo, restaurando, Padre eterno, que sigas allanando los caminos que tengas que allanar en sus vidas, en todo, Padre eterno. Bendícenos también a nosotros que estamos aquí, deseoso, Padre eterno, de compartir un poco más de tu palabra, un poco de tu Torah. Gracias por habernos elegido, por habernos restaurado y por habernos, Padre, traído a diferentes lugares. Gracias porque permitiste que tu voz preciosa, audible, pudiéramos escuchar en este tono de llamándonos a retornar a la obediencia, a los caminos de las sendas antiguas, Padre eterno. Gracias, porque antes solo teníamos una fe en Yeshua, pero gracias que ahora más que también junto con Yeshua tenemos a tu Torah. Ahora, Padre, así estamos queriendo intentar cumplir, como dice Yohanan capítulo 14, verso 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Abba, gracias por este llamado, por esta elección que tú haces a cada uno de nosotros. Abba, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, pidiendo, rogándote, Padre eterno, que ponga una porción de tu rúa en cada uno de nosotros y que podamos ser testigos de tu Shekinah en el Espíritu, que podamos ver, Padre eterno, tu probidad, tu belleza en cada uno de nosotros. Abba, en el nombre de Yeshua, aclamamos, amén, ve, amén. Bien, amada familia del Eterno, vamos a comenzar este tema y posteriormente vamos a compartir un testimonio bellísimo que unos hermanos nos tienen preparado. Bien, voy a preparar aquí la diapositiva, amados. Ok, bien, ok. Bien, amada familia del Eterno, como así lo hubiese anunciado a cada uno de ustedes, eh, hoy el Padre me permite compartir con ustedes los tres estados del hombre. Eh, Al principio me encantó cuando vi esta enseñanza, cuando el Padre me la permitió, y doy gloria al Eterno porque mientras preparaba esta enseñanza, de verdad confieso que el Padre me administró y soy la primera persona en ser administrada de una manera muy especial de este tema que quiero compartir con ustedes. Este tema es de vital importancia.
repito, yo sé que a mí mismo Él me hizo algo precioso en mi vida. Y yo ruego, yo oro para que también haga cada uno de ustedes, tanto los que están aquí, lo que también luego lo que van a estar viéndola por las diferentes plataformas. Bien, bien, vamos a ver estos tres estados: el estado animal, el estado humano y el estado espiritual. Muy importante. Repito, el estado animal, el estado humano y el estado espiritual. Vamos a girar nuestro tema en base a estos tres conceptos, con estos tres estados, con estas tres conciencias del ser humano. Muy importante caminar. Vamos a comenzar, amado, en lo que es el estado del ser humano, ¿sí? Porque de aquí tenemos que comenzar, de aquí tenemos que partir, tomando conciencia de que Dios nos creó. Miren lo que dice en Bereshit, Génesis, capítulo 2 verso 7. Entonces Yahweh, Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Ok, aquí estamos mostrándoles a ustedes, amada familia, el estado humano, el normal, ¿sí? En la base. Como dice aquí en Bereshit, Dios formó el primer hombre, formó el Adán, para que de ahí en adelante se siguiera construyendo, se siguiera la procreación, ¿verdad? Que siguiera la multiplicación del ser humano, ¿sí? Entonces, es muy importante ver que el ser humano, amada familia, es el inicio de un caminar en su propio camino o elige la senda de su creador a través de la Torá. Nosotros cuando el Eterno, por ejemplo, cuando el Eterno creó a Adán, ¿ok? Le dejó una misma, le dejó una instrucción. Dijo el Eterno: pueden comer de todo el árbol que puedan ver, solo de uno no pueden comer. ¿De cuál? Del árbol del bien y del mal. Solamente una misbah, solamente una prohibición. Entonces, cuando Dios nos creó con vamos a decir, con un libre albedrío. Pero nosotros tenemos que descubrir a qué realmente somos llamados, a qué realmente somos invocados. Entonces, eh, somos llamados a caminar en mi propio camino o en los caminos del Eterno. Dice Isaías capítulo 55, porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos son sus caminos, declara Yahweh. Entonces es importante ver que el hombre no fue creado para que viviera para sí mismo, para que caminara en su senda, sino para que caminara por los caminos del Eterno. Para eso fue el hombre creado. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con el ser humano. Dios tiene un propósito individual con cada persona. Entonces, cuando nosotros nos apegamos a nuestro camino, entonces el propósito de Dios lo desligamos de nuestras vidas, nos desligamos de Dios por completo. Entonces, Dios nos crea con un propósito, por eso dijo: crezcan y multiplíquense. Es una de las bendiciones que Dios le da al ser humano. Entonces, repito, el ser humano no puede caminar para sí mismo. Luego, posteriormente, vamos a ir descubriendo este caminar en nuestras vidas. Un camino puede parecer derecho al hombre, puede parecer derecho al hombre, pero al final es un camino que va a la muerte. Mucha gente dice que están bien, que se sienten bien, ¿sí? Que lo que el camino, bueno, bien, yo no me congrego con ninguna congregación, yo creo en Dios y hago lo que creo que le agrada, y yo creo que eso me va a llevar a buen puerto. Dice el proverbio que un camino le puede parecer al hombre derecho, pero al final es de muerte. ¿Por qué? Porque el camino que el hombre tome, distinto al camino que Adonai ya ha fijado en su Torah, entonces este camino es una propia trampa que el hombre se ha puesto a sí mismo.
Y algo muy importante, más adelante vamos a ver también la capacidad que el Padre nos da de discernir en qué camino estamos yendo y qué camino no deberíamos de tomar. Más adelante vamos a ver esto. Entonces, es importante, por ejemplo, el hombre que forma su hogar, el hombre que forma una empresa o forma muchas cosas, pero la forma individualmente. Está probando su propio camino y se está apartando de Dios. Y él está seguro o ella está seguro de que este camino le es de bien. Pero dice el proverbio, dice el Salomón, que es un camino que va a la muerte, porque ¿qué pasa? Todo el camino tiene un final, vamos a decir. Entonces, el camino del hombre, ya sabemos todos, amado, de a dónde va el camino que el mismo hombre se pone, el mismo hombre camina, pero el camino que tiene Dios para cada uno de nosotros, el objetivo que Dios tiene para cada uno de nosotros, tiene un propósito mayor, nos lleva a un nivel más elevado. La ausencia, amado, del creador en el alma del ser humano es el inicio para inclinarse al estado animal. ¿Sí? Cuando el alma del ser humano, por ejemplo, está sin nada, sin Dios, ¿ok? Sin instrucción, sin emuná, sin nada que lo pueda guiar a un concepto mayor, a un concepto que lo acerque a Adonai, entonces este hombre está vacío, ¿sí? Entonces este hombre necesita de algo. Entonces cuando el hombre permanece en un estado de inicial que no quiere más nada, entonces, ¿qué pasa? Porque somos materia, porque somos, ¿verdad? Humano. Entonces lo que hace es que nos inclinamos sin querernos a lo que es la Lashon Hará, a lo que es al Yeser Hará, a todo lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque solamente la fuerza de Dios nos ayuda a elevar. Repito, la ausencia del Creador en el alma es lo fundamental, porque para que vayamos al pecado. Entonces es importante de que porque hay gente de que se siente que están vacíos, hay gente que se sienten que está mal, pero no es porque no tiene a Dios en su corazón. Entonces, pero el hombre natural acepta las cosas que son del espíritu de Elohim, porque para él son locura y no la puede comprender porque hay que discernirla espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente. Entonces, dice que la lectura, que cuando el hombre, denme un segundo, amada familia, pero el hombre natural no puede aceptar las cosas que son del espíritu de Elohim, porque la carne, la parte humana, ya casi descendiendo, no permite discernir lo que es espiritual. Dice Pablo que las cosas del espíritu hay que interpretarla, hay que discernirla en lo que es del espíritu. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo siento que el Padre me lleva a esto, a hacer aquello, o tiene cierta revelación porque esta persona está viviendo en un estado espiritual. Entonces, pues si estamos en un estado humano, no podemos agradarle al Padre porque la parte humana es la parte media, pero necesitamos dar un paso más allá. Entonces, como repito, como le dije al principio, si no estamos en la parte humana, podemos, en vez de subir, podemos bajar a la parte animal, porque lo que nos hace elevarnos, repito, es la palabra de Elohim, que viene a darle forma al alma del ser humano, que viene a elevarnos espiritualmente. Por eso es que, repito, hay mucha gente que no le han encontrado sentido a su vida, vive en un estado de depresión, de tristeza, de angustia, vive en ciertos estados que no le ayudan porque esta persona está o en un estado humano, muy humano, o un estado animal. Porque cuando vivimos en el espíritu, en el estado espiritual, vamos a ver que esta clase de cosas que el ser humano
normalmente podría sentir, no la siente, porque lo que es del espíritu, esta clase de cosas no entra en un ser espiritual, que es importante ver esto. Bien, amada familia, ahora vamos a ver el segundo. El segundo es el estado animal. El estado animal es egoísta. Solo busca su bien, vive para sí mismo y vive de momento. Muy importante. Repito, el estado animal es egoísta, todo porque, por ejemplo, el pecado, como en la parte de abajo, como vive de momento. Por ejemplo, ¿qué es el pecado? Muchas veces, ¿qué es una transgresión a la Torah? Es ser egoísta, porque quiero sentir cierto placer o quiero vivir algo que la Torah me lo prohíbe. Entonces, muchas veces el pecado, la transgresión, me encierra en sí mismo, entonces me olvido de Dios, me olvido de mi creador, inclusive me olvido de los demás y cometo cierto acto que me lleva a ser egoísta. Por eso ya entonces ya empiezo a descender a un estado animal, porque estoy viviendo bajo un instinto que ya no es racional. Ya el hombre y la mujer, cuando está en un estado animal, ya no tiene la capacidad de razonar, de visualizar, de proyectarse y decir, espérate, ¿qué estoy haciendo? No, como digo, solo busca su propio bien. Por ejemplo, cito el caso, las personas que tienen sexo fuera del matrimonio, quieren tener un placer momentáneo, solo buscan su propio bien, quieren vivir para sí mismo y viven cada momento. El pecado, el estado animal nos lleva a vivir de momento en momento, amada familia, pero en diferencia al estado espiritual que nos lleva a vivir con una conciencia elevada, anhelando la venida del rey, anhelando que venga la era mesiánica. O sea, el que vive en un estado espiritual no solamente se queda en el momento, no solamente se queda en el tiempo atrapado, sino que vive en un estado de alegría, de gozo, de unidad con su creador, bendito sea su nombre, aleluya, pero también vive anhelando que venga mejores tiempos, que venga el rey. ¿Por qué? Porque lo espiritual cada día más va elevando como si viviéramos en un Shamaín. Entonces, este es un problema grande. Cuando ustedes pueden ver que hay personas que tienden a ser muy egoístas, esta persona está viviendo bajo un instinto animal, que solo busca su bien, que son egoístas, que son ambiciosos, la avaricia, todas estas ciertas cosas son como un instinto que encierran al hombre en sí y se aparta del camino de la Torá, de la instrucción que Dios ha creado. Por eso es importante ver de que, repito, que Dios nos crea como seres humanos, pero para que el hombre empiece, elija ascender, porque el estado humano es que le da la forma al espíritu, es que le da la forma al alma. En el estado empezamos a ver las maravillas de Dios en nuestras vidas. Empezamos a ver la maravilla de Dios en nuestro hogar o donde quiera que el Padre nos envíe. Vemos espiritualmente cosas preciosas, pero si nos quedamos ahí, vamos a ir descendiendo. Cuando el Eterno le dijo a Adán, si comes del árbol, morirás. Entonces, sabemos que en el instante Adán no murió. Pero ¿qué pasa? Murió espiritualmente. O sea, él ascendió de lo humano, ascendió a lo espiritual. ¿Sí? Entonces, fíjense de esto. El adversario quiere que vivamos yeser hará, o sea, apartado la inclinación al mal. ¿Ok? ¿Qué nos hace a nosotros ir a yeser tov? O sea, la inclinación al bien es su Torah. Bien. Y cuando tuvo ese encuentro, la serpiente con Adán y Eva, ¿qué pasó? Un animal le está hablando a dos seres humanos. Vamos a ver esto. Repito, un animal, una serpiente, le está hablando a dos seres humanos. Entonces, en esa conversación, ¿ok? El Hasatán quiere arrastrarlo a ellos a que descienda de la parte espiritual, porque recordemos que ellos eran seres espirituales, ¿ok? Seres que podían tener la comunicación panín, panín con Dios, porque dice el Bereshit que Dios bajaba a la hora del sol, ¿sí? Tenía una comunicación porque fueron creados, fueron las personas que estaban en presencia de Adonai directamente.
Pero entonces, ¿qué pasó? En esta conversación, el enemigo quiere arrastrarlo, que descienda de su estado espiritual, no simplemente al estado, vamos a decir, humano, sino a un estado más allá. Dice aquí, no podemos ya tener todo tipo de conversación. Nosotros, los que ya hemos sido restaurados, los que hemos sido llamados, tenemos que saber de que no podemos tener ya todo tipo de conversación, porque hay conversaciones que no nos edifican espiritualmente. Entonces, uno tiene que tener esa capacidad. Aquí viene lo importante. Cuando una persona está espiritualmente elevada, sabe que si está teniendo una conversación con una persona, dice, espérate, esta conversación no me edifica, esta conversación no va a llevar, no va a dar fruto. Entonces, ¿qué pasó? Una persona que está en el espíritu, como dice en Primera de Corintios, Rab Saul, puede discernir que esta conversación no va a llegar a un buen término. Entonces, es importante, amada familia, tomar muy en cuenta esto. Ver programas o música que solo vienen a dañar nuestra espiritualidad. También, así como hay conversaciones que no nos edifican, al contrario, hay conversaciones como que después de terminada, lo que nos hacen es sentir vacío espiritualmente, ¿sí? Espiritualmente nos sentimos vacíos, como que descendemos. Así también hay programas, música, podemos decir revistas o un sinfín de cosas que la cual en vez de edificarnos, nos hace descender. Entonces, amada familia, este es un propósito del maligno que tiene, de que nosotros no nos elevemos cada día más, que busquemos, que ansiemos las cosas del eterno, que su palabra viva en nuestras vidas, que viva en nuestras familias, sino que nos quiere en un tono bajo, vamos a decir, en el sótano donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde todo el ser humano puede vivir, como repito, todo tipo de sentimiento contrario a la voluntad de Adonai. Entonces es importante que nosotros, amada familia, tomemos en cuenta que como siervo de Torah, como restaurado en la palabra del Eterno, no podemos ver toda cosa en la televisión y demás conversaciones, nada que no realmente no viene a ayudarnos. Voy a dar dos ejemplos del estado animal, ¿sí? Ahí vemos en Bereshit capítulo 4, verso 8, donde Caín se lanza y mata a su hermano Abel. Ya sabemos que ya de la parte humana este desciende. ¿Por qué? Porque se cegó por la envidia de su hermano, porque su hermano ofrecía las ofrendas al santo bendito de una manera que dice la palabra que el Eterno miraba con agrado las ofrendas de Abel. Entonces Caín sentía envidia, sintió rabia. Entonces, ¿qué pasó? Caín empezó a descender de la parte humana a la parte animal, porque ya no estaba en sí, ya había rabia, ya había prepotencia, ya había envidia, ya había resentimiento, había un sinfín de cosas en el interior de Caín. Entonces dice que lo mató. Entonces, cuando una persona actúa así, no está actuando en una parte normal, lo está hablando ya porque está poseído por un instinto animal, por un yeser hará. Entonces, ya la instrucción, el amor, la misericordia que pudo haber en el alma de Caín ya no estaba. ¿Por qué? Porque hizo contrario a lo que el Eterno quiere. Bien, seguimos con el segundo ejemplo, y esto es muy importante. Este ejemplo es de el rey David y su adulterio. Vemos en 2 de Samuel, capítulos 11, del 2 en adelante, dice que cuando David se paseaba en su palacio, miró a una mujer que estaba teniendo lo que es la misma. Esta mujer estaba teniendo su purificación ya después de su ciclo menstrual y dice que la miró y la deseó. La mandó a buscar al palacio y ya todos saben lo que es el adulterio del rey David. Pero no solamente esto, después de su adulterio, también cometió un homicidio. Entonces, ¿qué pasa? Ya vemos lo elevado, la persona justa, Kedushim, que tenía el rey David. Tenía una comunicación con nuestro santo bendito. Pero ¿qué pasó? Sus ojos vieron una mujer y empezó a descender espiritualmente. Desde que la vio, empezó a tener dentro de sí, la deseó, ¿ok? La deseó. Repito, fue egoísta, aleluya. Aquí viene el padre, fue egoísta. Dijo, pensó de sí, quiero esto, quiero lo otro. Entonces empezó a tener, quiso vivir un momento con aquella mujer,
repito lo que le dije ahorita. Entonces, ¿qué pasó? Ya los instintos animal que el hombre puede tener, ya David empezó a descender, porque empezó a verla, a desear, sabiendo que es prohibido por la Torah, porque no era esposa, era una mujer casada. Entonces, ya estos dos ejemplos, amados familia, nos ayuda a ver cómo el hombre puede descender de un estado espiritual a un estado ya de Yeser Hará, donde no piensa, donde no razona, donde su carne, la carne que es pecado, ya ha dominado la parte espiritual. Por eso es que, por eso Yeshua le dijo a los discípulos, oren, oren, porque el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Sí, estamos hablando de que, repito, cuando el hombre no tiene a Dios, tiene a caer, tiene a vaciarse, tiene a desear cosas que están prohibidas por la Torah. Por eso dice, líbranos de tentación, pero también nosotros tenemos que evitar ponernos en esa ocasión de pecado. El hombre espiritual tiene que huir a muchas ocasiones de pecado, ¿sí? Pero también recuérdense que el hombre dice que el justo cae 7 veces. No con eso no lo justificamos, sino que el hombre tiene que reconocer de que si falló tiene que hacer un ticún, pero también tratar de no ponerse en la medida donde pueda descender, donde pueda ser atraído por los ojos o por los oídos, por cualquier forma donde lo pueda ser arrastrado, amada familia. Bien, es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Elohim, porque se sujeta a la Torá de Yahweh, ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Elohim. Romanos capítulo 8. Entonces, lo que es carnal, lo que es Yeser Hará, no le puede agradar a Elohim. Entonces, por eso dice Mateo capítulo 5, felices los corazones limpios, porque ellos verán a Adonai, verán a Hashem. Entonces, cuando alguien tiene el corazón limpio, es porque está elevado espiritualmente, porque esa persona no está viviendo bajo el ser Hará, ni bajo el instinto animal, sino que vive para Dios, se goza en la presencia de Dios, bendito sea su nombre. Entonces, cuando el hombre vive en el estado carnal, ya animal, entonces es contrario a la voluntad y Dios lo aparta de su presencia, como apartó a Caín, que le puso una marca porque lo apartó de su presencia. ¿Sí? Entonces es importante ver el riesgo que nosotros podemos correr cuando descendemos a un estado egoísta, a un estado donde solo queremos la cosa para nosotros. Ahora vamos a ver, amada familia, ya hemos visto el estado humano, hemos visto el estado animal, el estado animal de ser Jara, ¿sí? Es importante que vayamos viendo, que podamos ver estos dos estados que hemos pasado y muchas veces en nuestras vidas hay hechos, palabras, mirada, cualquier cosa que nos hace saber si me estoy elevando o me estoy descendiendo. Tenemos que, por eso es importante que cada día, cada momento nosotros nos evaluemos. Nuestros sabios dicen del pueblo de Israel, dice que una de las cosas fundamental para el crecimiento espiritual es la meditación, es la autorreflexión. ¿Cómo tuvo mi día? Evaluarme qué pude hacer bien, qué pude hacer mal. Y si hice algo mal, si en la noche en mi autorreflexión descubro que hice algo malo, entonces al otro día tengo que hacer un ticún, tengo que remediar, tengo que reparar esto, porque eso es parte del crecimiento, que nosotros nos autoevaluemos a cada momento y si hicimos, si por el caso de la vida le ofendimos a alguien o le hicimos una promesa a alguien para un día específico y no lo pudimos hacer, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer el ticún, tenemos que remediar, reparar esto que hemos hecho o he dicho, porque es un poco difícil, amado, cuando nosotros pretendemos crecer en el Señor y no nos autoevaluamos. Es como caminamos y no nos damos cuenta si herimos. Como dijo David en el Salmo, perdóname de mis faltas conscientes y también las que inconscientemente hice. Porque muchas veces, amada familia, nosotros ofendemos inconscientemente.
no nos dimos cuenta, me percaté, no tuve el raciocinio en el momento, o tal vez dije algo que para mí o para ustedes es algo normal, natural, pero otra persona se pudo haber sentido mal. Entonces es decir, bueno, de ver que cómo vamos caminando, cómo vamos creciendo en el espíritu, cómo va mi relación con el Eterno. El estado espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que a él nadie lo juzga. Primero de Corintios 2. Pablo dice que cuando nosotros vivimos en el espíritu, podemos tener la capacidad de decir esto sí y esto no. Que esto puede beneficiarme, aquello no. O sea, yo puedo juzgar, yo puedo permitirme algo que yo sé que me puede ayudar. Pero también, como le digo, aquí está lo que le decía posteriormente, que tenemos que tener, el que está en el espíritu tiene la capacidad de saber si una conversación es buena o es mala. Si un programa, una película o algo es bueno o malo. O sea, me ayuda en qué me edifica. Ah, te quiero decir algo. Llaman a alguien, espera, ¿me va a edificar? ¿Es bueno? O sea, es bueno hacerle ver a las demás personas que ya nosotros no estamos nuestros oídos no están abiertos para todo tipo de conversación. Dice el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que es uno de los salmos preciosos, dicho sea de paso, uno de los salmos preferidos míos, el Salmo 42. Eh, Así mi alma, así como la sierva busca el agua, desea beber del manantial, así mi alma necesita de la presencia de Adonai, necesita la presencia de mi creador, porque Él es mi creador, nuestro creador. Entonces, cuando nosotros tenemos el deseo de estar en la presencia de Dios, que Él ha dicho que estamos ya elevando, que en nuestro interior mora la presencia de Dios, porque anhelamos a Dios, ¿sí? Porque si una persona está en Yetzer Hará, lo que anhela es el perdón, lo que anhela es el tikkun, lo que anhela es remediar lo que está haciendo. Entonces, cuando alguien está en lo espiritual, anhela a Dios, anhela mucho más su presencia, la tefilá, la anhela lo que cada día lo pueda llevar más arriba. Porque sabemos que la Torah es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. Bien, fíjense de algo aquí muy importante. Este texto es clave para toda la enseñanza. Cuando Adán fue creado, Eva, recibieron una Torah, una instrucción. No coman de ese árbol. Entonces nosotros, cuando estábamos en el cristianismo, amado, no teníamos una Torah. Entonces vivíamos en una fe, vamos a decir, a media. Perdón por el término, ¿verdad? Si alguno se siente ofendido. Vivimos una fe a media. ¿Por qué? Porque solamente teníamos un conocimiento que en realidad nos faltaba algo. Por eso, muchas de las frases, inclusive yo he dicho esto, que cuando yo estaba en el cristianismo, yo decía, me falta algo. Y yo decía, cuando yo leía la palabra de Dios, yo digo, inclusive, ¿por qué pasó esto? O sea, yo en mi interior me hacía la pregunta, ¿por qué esto? Como que le faltaba algo a la palabra, no a la palabra, sino me faltaba algo a mí, pero la palabra siempre estuvo ahí. Entonces, era la Torá del Adonai. Teníamos a Yeshua, nos faltaba la Torá. Entonces, ahora sabemos, amado, que para poder vivir en el Espíritu, tenemos que tener a Yeshua y cumplir la Torah, pero también es fundamental que la palabra de Dios, su palabra, como dice Yeshua, que cada palabra que sale de la boca de Adonai es lo fundamental. Pablo dice que la Torah es espiritual. Vivir en el espíritu es vivir bajo la luz de la Torah, siguiendo los estatutos que Adonai nos ha dado. Entonces, eso es espiritual. Entonces, ya sabemos el concepto espiritual. Repito, Pablo dice en Romano, sabemos que la Torah es santa, es espiritual. Entonces, pero yo que soy carnal, fíjense de algo aquí. O sea, este es el estado normal, vendido a sujeción de pecado. O sea, que puedo caer, puedo descender. Pero entonces, ¿qué pasó? Me hace falta, nos hacía falta los estatutos de Adonai, guardar las fiestas, guardar Shabbat,
guardarlos, tener los sexy, entrar nuestra emuná, que entrar en pacto, porque antes vivíamos una fe, pero vivíamos alejados de los pactos, como dice Efesios 2, porque ustedes no eran pueblo, vivían lejos de la ciudadanía, no tenían la ciudadanía de Israel y no tenían los pactos de Adonai. Entonces, pero ahora nosotros, bendito sea su nombre, ya tenemos los pactos de Adonai. Los que actúan según su inclinación carnal tienden a lo carnal, pero los que actúan según su inclinación espiritual tienden a lo espiritual y a lo carnal que lleva a la muerte. Pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Por lo tanto, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos cubriremos. Este texto bíblico de Mateo lo puse porque cuando una persona está pendiente a qué va a beber, a comer, qué va a esto, es una persona que no está edificada en el Eterno, porque el Padre nos invita a confiar, danos hoy nuestro lejen de cada día. Entonces nosotros confiamos en la voluntad de Dios, confiamos en la parnasá que Dios nos va a dar a nosotros. Entonces, esto así como dice, por así que viven los gentiles. Ya estamos cerrando, amada familia. Mire, el Padre me regaló mientras estaba preparando el tema y me encantó, me gozo en esta frase, esta forma que el Padre me lo proyectó así. Cuando Pedro, Kefa, estaba en la arca, cuando Yeshua lo mandó delante, él estaba orando, dice en Mateo capítulo 14, verso 28, que Yeshua fue caminando sobre las aguas y ellos se asustaron. Pedro dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y llegue a ti. Yeshua le dijo, ven. Cuando Pedro está en la barca y habla con Yeshua, le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Está hablando un hombre humano, ¿sí? Está hablando la parte humana de Pedro. Pero cuando Pedro empieza a caminar sobre las aguas, estamos viendo un hombre espiritual, porque por el poder de Adonai, por el Ruach HaKodesh, por la orden divina, este gran siervo está caminando por encima de las aguas, por encima de sus problemas, por encima de sus dificultades. Este hombre está caminando y está contemplando la gloria del Eterno, está contemplando el gran poder, bendito Dios. Y este es el llamado que tenemos que hacer a caminar por encima de nuestras dificultades a cada momento. Nosotros no podemos permitir simplemente estar en el arca, porque el arca es segura, ¿ok? No nos vamos a hundir, vamos a decirlo así, en el arca, pero muchas veces nosotros en fe tenemos que caminar por encima de las dificultades que cada día se nos presentan o que cada día el Padre nos permite que caminemos. Entonces, el hombre espiritual es aquel que camina por encima de su dificultad. Pero dice que Pedro empezó a mirar el viento, a escuchar el sonido del viento, los relámpagos, las olas, y dudó y se hundió. Esa es la parte animal, porque fue egoísta. Se entró en sí. ¿Y cómo yo estoy caminando? Desde el momento que dudó, se hundió. Entonces aquí vemos en este pasud, en este hecho precioso, un hombre humano, un hombre espiritual y un hombre carnal, un hombre que es hecho vendido al pecado, como dice, que cayó en su estado bajo, bajó a la parte animal, egoísta, se encerró. Entonces, familia, muchas veces nosotros tenemos, al igual que Pedro, esta situación. A veces el Padre nos llama a que caminemos, que seamos vencedores, que caminemos en el Espíritu, en su Torah, pero muchas veces nosotros empezamos a caminar, pero las dificultades nos ayudan a que entre la duda, que entre el miedo, entonces nos hundimos y ahí estamos, entonces ya le ofendemos. Por eso cuando Yeshua salva a Pedro, le dice, hombre de poca fe, o sea, descendió. Entonces ya la fe de Pedro cayó junto consigo. Entonces, amada familia, es importante que nosotros estemos firmes firme en la palabra, en el espíritu. Dice Apocalipsis 3, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es importante ver, amado y amadas del Eterno, que tenemos que vivir en el fuego del Ruach HaKodesh, ¿sí? Porque el estado humano es el estado tibio. Hay mucha gente que está sirviendo al Eterno, pero como dicen, llevan dos caminos, están en dos aguas. Por eso Jesús dijo, o te quiero frío o te quiero caliente, pero no tibio.
sea, hay mucha gente en las congregaciones que viven doble vida, ¿sí? Viven doble vida. Entonces, Yeshua nos quiere que nos fortalezcamos, que seamos robustos en la emuná, en el espíritu, en esa unidad a través de su santa palabra. Doy gracias al Padre por esta oportunidad que me da de sembrar esta semilla de emuná a través de este mensaje que Dios nos regala. Hoy, amada familia del Eterno, esta pareja de esposo que el Padre me da la bendición de conocerle, nuestro amado Álvaro y su esposa Ana, grandes siervos. Ellos van a decir nuevamente su nombre, de qué país son, qué funciones hacen y cómo estos siervos de Dios llegaron a la Torá, cuál fue el instrumento, cuál fue el medio que el Padre le puso a ellos para que estos siervos llegaran a la Torá. Buenas noches, amada familia, bendiciones, shalom, ¿qué tienen para compartir con nosotros? Chalón, chalón. Buenas noches, Buenas amada. noches, familia, a todos los que están conectados en estos momentos, a usted, Pastor Heriberto. ¿Qué le puedo decir? Porque el testimonio mío es el reflejo de todo lo que acaba de enseñar. Baruch Hashem. Aquí frente a usted estuvo ese hombre animal que me saltan lágrimas de vergüenza en este momento. Egoísta, viviendo como... Reflejó muchas palabras que fue lo que mi vida fue, viviendo dos vidas, dos caminos, los cuales uno era de muerte, era para destrucción, momentos difíciles que hice pasar a toda mi familia, en especial a mi esposa, porque estaba faltando a uno de los mandamientos, a una de las palabras. Eh, Me avergüenzo de eso. Me ha costado sanarme bien, porque hay momentos que no me considero merecedor de tanto amor y de tanta bondad del Eterno hacia nosotros, hacia mí, sobre todo al haberle faltado a mi esposa. Así que, pastor, lo que para el mandado que están conectados, lo que acaba de enseñar, aquí hay uno presente, un hombre pecador, apartado, viviendo doble vida, que teniendo el conocimiento, estando en el cristianismo, pero no era lo que quería el Eterno. 2 años atrás descubrimos y nos encontramos con el pastor Vladimir. También confesé mi pecado al conocerlo y empezamos a trabajar junto en esto, y el Eterno fue el primero en trabajar con todo esto en mi vida. Un algo bien especial, bien, ¿cómo podría decirle? Sobrenatural, que fue que me trajo de regreso al hogar, que fue que mi esposa nunca dejó, en ese tiempo que estuve fuera, nunca dejó de hacer el Shabbat. Que en principio cuando yo lo descubrí, que esto lo descubrí hace mucho tiempo atrás, en mi búsqueda de mi antepasado, y al igual que usted, pastor, estando en el cristianismo, yo decía, aquí falta otra cosa más. ¿Mm? Descubrí a través de un libro que me llegó, que se llama Las bendiciones de la Torá, de un pastor Larry Hull, norteamericano, y que habla del Shabbat. Y, y yo partí, pero al tiro el pastor Vladimir también leyó ese libro, y sin nadie, sin ningún otro conocimiento, estoy hablando del 2010, por ahí, 2011. eh, lo hice acá en la casa, mi esposa, mis hijos no entendían nada, qué onda, y el deseo de cumplir, de hacer eso, que también lo hice mal, porque al no tener el conocimiento total y como corresponde a la Torá, después que hice las bendiciones, la ceremonia, la liturgia, que me guié por el libro, eh, la cena, un rico chanchito. Miren, una mezcla que no correspondía. ¿Mm? Pero ahí estaba igual, como con ese hombre animal, faltando al Eterno, pero bendito sea que salió a mi encuentro
descubrí o me hizo o me trajo a la Torá, a los mandamientos, a obedecer, a hacer, a empezar a que saliera de mí ese hombre animal y conectarme con el hombre espiritual, que en este último tiempo, con el libro de El Vizcacho Lomo de los rezos, me ha hecho una conexión mucho más profunda con el Eterno, a través de esas oraciones que son tan ¿cómo puedo decirlo? Tan específicas, tan valederas. O sea, es lo que nos pasa a todo ser humano y es lo que quiere y es lo que es de la forma que tenemos que presentarnos y vivir acá en la tierra ante el Eterno. Así que, eh, ¿qué puedo decir? A los hermandad le digo que lo que nos enseñó el pastor hoy día en esta enseñanza de Semilla Murá, aquí tienen a uno que estaba viviendo de esa manera, pero llegó al encuentro la Torá a través de Yeshua, que nunca lo saqué de mi vida, nunca renegué de eso, pero sabía que estaba actuando mal. Y también como los versículos, en Proverbio 14, yo pensé que no, este va a ser mi camino, ya, lo quiero hacer bien afuera, pero ese no era mi camino, que me trajo de nuevo donde tenía que estar aquí en casa. ¿Mm? Así que bendito sea el Eterno y bendito por este día que le plació, puso en su corazón este mensaje y aquí está al frente de usted y frente de usted, hermandad, este hombre carnal, este hombre animal que le faltó a mi esposa y quiero solamente retribuir todo ese tiempo, todo ese daño en este último tiempo junto a ella. Siervo, ¿cuánto tiempo tiene ya dentro del servicio a través de la Torah? 2 años más o menos, 2 años, 2 años. Entonces dos usted años. dijo en su testimonio que su esposa fue la primera en guardar Shabbat, fue la primera en ser No, llamada. no. Yo lo descubrí primeramente a través de un libro, hace muchos años atrás, con 2010, 2011, no me acuerdo. Y lo hice acá, lo hice por un buen tiempo, pero no estaba entonado, era por las mías, a través de ese libro, de ciertos conocimientos, pero no específicamente raíces hebreas ni sonaban para mí, volver a la senda antigua tampoco en ese tiempo no sonaban para mí. Todavía estábamos en el cristianismo, todavía estábamos en la iglesia evangélica, participábamos, ayudábamos al pastor, yo daba clases porque tengo ese don que me ha dado el Eterno de comprender y poder enseñar. ¿Mm? Ok. Pero tenía el animal dentro y tenía una doble vida que no correspondía. ¿Mm? Hasta que Importante, pasó todo siervo. esto, perdón, pasó que yo me fui de mi hogar y al regresar, ahí en ese tiempo mi esposa no dejó de hacer Shabbat. ¿Mm? Y yo cuando regresé y todavía estábamos en esta iglesia cristiana, les dije a los pastores, a la hermandad que de ahí, estaba de regreso porque ella no dejó de hacer Shabbat. ¿Mm? Le creyó al Eterno. ¿Mm? Y aquí estamos. Baruch Hashem, amado Álvaro, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Así como Él permitió que el hijo pródigo saliera de la casa y pasara, tuviera su parte egoísta, su parte animal, donde disfrutó, le dijo, dame la parte de mi herencia, entró en sí mismo, pero también posteriormente dice la palabra en Lucas, ¿verdad? Que él empezó a tener carencia de alimento, de comida, de ropa, de muchas cosas, y allí en esa escasez es que él entra en sí. Como le dije, que él se autoevaluó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre están mejores que yo? Entonces, como te digo, siervo, dentro de ciertos caminos oscuros, a veces el Padre permite que pasemos por cierto camino, que por cierta senda, pero es con el propósito de que nosotros crezcamos, que nos autorreflexionemos, porque es una forma donde podemos decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? Voy por mal camino. Entonces, como te digo, siervo, esto que tú pasaste, el Padre lo permitió para que tú así cuando te levantes,
delante con una inmunidad poderosa, con una fuerza poderosa, y así te mantengas fiel, ¿sí? Porque como repito, son cosas, a veces nosotros tenemos una especie como de montaña rusa, pero lo importante es eh, que ya sabemos que cuando tenemos una caída, lo importante es mantenernos en esa fidelidad del Eterno. Amada Ana, bendiciones, cuéntenos usted lo que tenga que el Padre contarnos a través de usted. Ya. Yo le doy gracias al Padre por esta oportunidad, porque si bien es cierto el testimonio que dio mi esposo y usted lo está explicando de que el Padre permite ciertas situaciones para él después glorificarse, bueno, yo desde entonces yo comencé a conectarme con unos amigos que estaban en MC de Estados Unidos y, y ellos me comenzaron a mí a hablar del Shabbat. Y ahí, a mí ahí me llegó la revelación que yo deseaba en realidad, porque escuchaba hablar mucho de aquello, pero cuando estaba mi esposo tampoco entendía nada y no me calzaba tampoco nada de lo que él hacía con nuestra relación. Entonces yo comencé ahí a aprender y estando yo en una iglesia en el cristianismo, pero yo igual participaba del Shabbat eh, y después cierre del Shabbat, también todo eso. Entonces yo ya estaba más sumergida en eso cuando fue su regreso. Y bueno, sabemos que el Padre en el Shabbat, Él hace milagros, ¿cierto? Él se mueve y seguramente vio mi corazón, aunque un día me exhortó muy fuerte y me dijo que por qué yo estaba mirando mi entorno, lo que me estaba rodeando, por qué había bajado mi mirada de él, porque yo tenía que mirarlo a él, porque de él iba a venir mi ayuda, lo que yo necesitaba. Entonces eso me hizo reaccionar igual, le pedí perdón y la verdad que fue bueno. Yo rescato lo bueno de él, porque lo demás, en el fondo, para mí ya pasó y, y fue basura. Así lo veo. Fue una cosa que no servía, que era algo que no tiene, no es bueno recordarlo porque hace daño. Pero yo más que nada, yo quiero dar mi testimonio de lo que el Padre ha hecho en mi vida, en lo personal, en mi vida, en mí, ¿ya? Porque de lo demás el Padre se está encargando y Él está restaurando. Él es el que está moviéndose, yo lo he entregado todo a Él, lo he puesto todo en sus manos. Yo sé que yo no voy a poder cambiar a nadie porque esa no es mi labor es solamente orar y espero yo, y así de esa forma se lo he pedido al Padre. Y la verdad es que yo llegó un momento que dije, Padre, ahí está, tómalo tú y haz tú lo que tengas que hacer. Tú tienes voluntad para nosotros, una voluntad buena, agradable, perfecta, como dice tu palabra, y yo creo que tú siendo perfecto no te vas a equivocar en nada de lo que vas a hacer. Y bueno, dentro de todo este proceso para mí me ha ayudado mucho a yo crecer como persona, como mujer, ¿ya? Y como primeramente como hija de Dios, porque en el fondo yo era una persona de muchos temores, muy insegura y con mucha valencia, así, y con muchas inseguridades que siempre, quizás todo eso a mí también me llevó a ser una mujer así que yo no me valoraba yo misma. Esa es la verdad, ¿ya? Y bueno, y entonces el lapso de tiempo, el Padre hasta acá ha hecho cosas, para mí son grandiosas, porque yo sola por mi fuerza no lo hubiese logrado, ¿ya? El Padre me ha hecho que me valore primeramente a mí misma,
que le crea lo que él dice que yo soy delante de su presencia, ¿ah? Que yo para él soy importante, soy valiosa y que él me creó una mujer digna delante de su presencia, una mujer para que yo sea amada, sea valorada, sea apreciada. Entonces, de todas esas cosas, esas virtudes que salen del corazón del Padre y de que Él habla de nosotras las mujeres, eso a mí me ha afirmado, en realidad, me ha afirmado en nuestro don Yeshua, que es nuestra roca, y me ha ayudado a avanzar, a pesar del proceso vivido, doloroso y todo. El Padre en medio de esos procesos dolorosos, fuertes, nos hace más fuertes, nos hace más fuertes, nos hace más valientes. Y yo creo que también en ese entonces el Padre me estaba preparando como para que yo fuese una guerrera de su ejército, una mujer fuerte, una mujer que tuviese una autoestima conforme a lo que él dice, a lo que él habla de las mujeres, a cómo él nos ve, cómo él los valora. Entonces, ese para mí es lo rescatable, lo loable y todo lo que yo puedo hablar ahora, porque yo era de esas personas que desde muy niña sufría mucho porque los mismos miedos, los temores que traía, o sea, inseguridades, que parece que yo pienso que todo eso fue heredado de mi madre, porque ella eso no, lo transmitía. Y era una mujer muy así miedosa, temerosa, muy sobreprotectora. Entonces, todas esas cosas como que las transmitió y yo crecí con eso, porque yo sufrí cuando estaba, por ejemplo, en mi enseñanza media y yo tenía que disertar o presentar algún trabajo en forma personal. Yo sufría porque yo me enrojecía y no me salía el habla, no me atrevía a hablar. Así de insegura era, así llena de miedos, de temores. Entonces, para mí, el que yo ahora esté frente a las cámaras y esté frente a su programa, Pastor Heriberto, y de todo lo que el Padre está aquí ha hecho, para mí es una labor y es una obra bendita solamente del Padre. El Padre lo ha hecho. El Padre ha hecho lo que yo ahora puedo testificar y puedo hablar, porque Él es grandioso, es maravilloso. Él nos ama de una manera tan sorprendente que a mí me costó creer que había un padre que me hablaba, que era tan grande y que me amaba de tal manera, no me costó creer eso, porque también yo tuve valencias con mi padre terrenal. Él fue siempre muy, no sé, muy callado, también tuvo muchas dificultades con mi mamá, eso yo también lo viví, lo vi cuando yo era soltera. Entonces, eso que uno como mujer, como hija, necesita de un padre, no lo tuve. Y ya, después él cuando supo que yo comencé a estar en las cosas del padre, comenzó él con sus comentarios, porque se nos llama cuando uno comienza a caminar el camino del padre, se nos llama canuto, ¿cierto? Entonces él se enojaba conmigo, muy molesto, no me aceptaba, nunca aceptó que yo, para mí él, para él era que yo me había cambiado de religión. Yo ya no estaba en donde él quería que yo estuviera en el catolicismo, él era muy devoto de las vírgenes. Entonces, el que yo ya no fuera más a los lugares donde acostumbrábamos y me llevaban a mí de chica, a un lugar acá de Chile, entonces para él fue molesto, po. No pude ya ver más hasta que él falleció, pero eso a mí me provocó también mucho dolor, aún estando yo casada, esa indiferencia, esa falta de amor de mi padre, aún estando yo casada me provocaba mucho dolor. Entonces, de eso también el padre me sanó, el padre me enseñó a perdonarlo, amarlo, a pesar de cómo él había sido con mi mamá, cómo era conmigo, yo lo aprendí a amar y bueno, estuve como, somos dos hermanas hasta el último con él. Y yo no sé, ahora no siento, no me siento mal como yo me sentía.
como me dolía, porque yo sé que Él sanó mi corazón en esa área y yo puedo hablar ahora tranquila de Él y sé que tengo la esperanza que las promesas que el Padre nos ha dado, que a lo mejor eh, va a haber un momento donde nos vamos a reconciliar, nos vamos a abrazar, quizás nos va a permitir. Pero hasta acá, hasta este momento, yo puedo decir que el Padre es muy bueno, es muy amoroso, lleno de amor, de mucha misericordia. Yo les voy a estar siempre agradecida porque creo que de nosotros, como incluso como matrimonio, Él ha tenido mucha misericordia. Y que si nos dio esta última oportunidad, ¿ya? Es porque Él se conmovió de su misericordia y si nosotros ya la llegáramos a despreciar nuevamente, no sé, lo perderíamos todo, porque sin Él no somos nada y un matrimonio no funciona si Él no está presente. No Así se es, llama Silvia. matrimonio, no se llamaría hogar, no estaría su presencia direccionándonos, dirigiéndonos, no, sería todo muy diferente. Entonces yo de esa manera yo le he hablado a mi esposo, que simplemente yo siempre le he dicho, él lo sabe, yo no, por ninguna situación yo voy a dejar de no seguir al Padre, de no obedecerle, de no creerle. Yo lo prefiero a Él porque Él es el que a mí me ofrece salvación, Él es el que a mí me ofrece una vida eterna. Entonces yo estoy en esa postura y yo digo, papá, yo no permitas tú que yo nunca me aparte de tu mano, porque hasta aquí, desde cuando yo lo conocimos, que fue ya más de 15 años, que también fue por una crisis matrimonial que llegamos a Él, yo de ahí no me he apartado de Él. Todo lo contrario, el Padre como que más me ha hecho aferrarme a Él. Todos estos procesos que yo he vivido, he aprendido a decir benditos procesos, Padre, que tú me has permitido vivir porque han sido para mi crecimiento, para mi madurez y para yo aferrarme más a ti. Más a ti. Yo, esto de lo que ocurrió en mi matrimonio me hizo aferrarme más, me hizo más fuerte, me sacó eso que yo, como yo me estaba mirando, porque uno en la verdad se empieza a mirar de una manera que él no lo acepta, porque es como que uno estuviese despreciando lo que él habla de nosotros. Entonces, eso es lo que a mí me hizo ver. Mira lo que yo he hecho en ti, lo que yo estoy haciendo en ti, lo que yo digo de ti, me dijo. No mires lo que te está rodeando. Lo que a mí me rodeaba no era nada bueno. Entonces, yo cuando cambié en esa posición, no, el Padre me comenzó a elevar, yo ahora entiendo, Él me comenzó a elevar, a estar también, yo le doy gracias también porque tuve todo el apoyo de mis hijos, tengo 3 hijos, tenemos 3 hijos, y ellos siempre me apoyaron, siempre, mamá, nosotros aquí estamos, tú no estás sola, mamá, tú eres joven, tú vas a salir adelante, no vale la pena todo esto que te ha pasado. Y así, yo recibí mucho apoyo de ellos. Entonces, yo les doy gracias. Ellos también sufrieron harto, siendo ya casados, adultos. Ellos se dolían porque me contaban su esposa y su esposo, cómo ellos se sentían. Entonces yo decía, Dios mío, esto nunca le tomamos el valor a lo que significa lo que tú unes, lo que es el matrimonio. Es Qué una bueno, cosa. sierva. Qué Mm. bueno, sierva, esa experiencia que el Padre le permitió a Ujú, usted como mujer y que hoy comparte gracias al Padre por con nosotros sus experiencias. Y pudimos ver que gran parte de su familia fue como un escalón que ujú, que iba subiendo. Y como le dije al siervo Álvaro, su esposo, hay situaciones que son como escalones que tenemos que ir elevándonos. Son a veces situaciones muy adversas, contrarias a lo que queremos, a lo que deseamos, pero Dios se mueve en un camino misterioso, vamos a decir, de caminos ocultos, donde el hombre mm, nunca entiende. sí. Entonces Así nosotros es. tenemos que decir gracias, Padre, porque has permitido, por ejemplo, Rey David,
muchos siervos del Tanaj, muchos autores bíblicos pasaron por situaciones contrarias de muerte, amenaza, hambre. Ahí está lo que pasó nuestro patriarca Jacob, que lo que le hizo Esaú. O sea, siempre va a haber situaciones contrarias, pero Dios las permite y dentro de Dios esto revierte la vida. hay un crecimiento, hay una enseñanza, hay una corrección en la persona, porque a veces, por ejemplo, está la famosa frase, levanta los pies para que no tropiece. ¿Sí? Esa frase la conocemos todos, pero hay personas que necesitan tropezar para que levanten los pies. Aún te dándole consejo, mira, cuando pases por ahí, levanta los pies que te puede tropezar. Pero aún te diciéndoselo con días, con tiempos anteriores, pero a veces esa persona necesita tropezar para que el dolor, la situación, la vergüenza o la dificultad o el mal momento digan, tengo que levantar los pies. Entonces, Mm. damos gracias a Dios por su tiempo, por el tiempo que por compartir con nosotros, por su testimonio. Sé que Dios ha hecho maravillas en su vida, en su hogar. Amén. Gracias por compartir que tiene 3 hijos, que ya era la pregunta que le iba a preguntar, porque hemos visto los nietos, pero no hemos visto los hijos. Entonces, doy gracias a Dios en este lunes de Semilla de Muná, porque ustedes comparten con nosotros esta forma preciosa. Como he dicho casi todos los lunes, dice Pablo que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Entonces, su testimonio Mm. de unidad, de perseverancia, es importante porque usted decía algo muy importante, que el hogar sin Dios no es nada, pero Mm. también la perseverancia, porque a veces hay una parte baja, el matrimonio puede caer, el ser humano puede caer, pero si Mm. la persona que está al lado no está en disposición de perseverar, entonces esto se pone peor aún. Pero la Mm. perseverancia de ustedes como pareja, hoy vemos el fruto de esta perseverancia, de la unidad, del amor, de la misericordia de Adonai. Y lo Yes. importante es, no sé por qué me vino a la mente, pero el Eterno puso su mano sobre su hogar y no permitió que nada más peor pasara. Amén. Digo, hasta aquí Amén. llega. O sea, muy, muy importante ver esto. Por ejemplo, cuando a Satán le pide permiso para tocar a Job, el padre le dice, pero no le hagas esto. O sea, la mano de Dios se posa por él y no pudo pasar hasta cierto límite, porque el padre Mm. le permite, al contrario, cierta cosa, pero también él pone su mano hasta aquí. Entonces, amado Álvaro, amada Ana, bendiciones, gracias para nosotros en este espacio. Muy agradecido de su parte, gracias a nuestra hermana Marisa, que fue una de las siervas también que con cual eh, nos dio su testimonio, también la sierva Nereida, y posteriormente van a seguir desfilando otros héroes de la fe, otras familias que quieren aportar su semilla de emuná, su emuná, cómo han vivido su emuná en su vida, en el día a día, desde que Dios los llamó hasta el día posteriormente. Así que un abrazo a la distancia, amada Muchas familia. gracias, pastor. Muchas Gracias, gracias. pastor. Gracias al Para Padre nosotros, que nos Gracias, la permite hermana. esta Sí. instancia. a nosotros, Darle la gloria a Él. Mm. a nosotros es la alegría, yo rogándole al Padre que podamos ir. Nereida, vamos a ver si un día vamos para Chile, amada. Entonces, así que bendiciones, familia, y quiero, amado Álvaro, que cierres con la oración este espacio. Así que, amado, por favor, haz una oración y con tu oración cerramos. Así que, bendiciones. Amén. Amén. Gracias, gracias, gracias. Baruch atah Yahweh Elohim, bendito Dios nuestro, Rey del Universo. Gracias le damos por este momento, Amén. por este Amén. horario, por este día, por todo lo que nos ha Sí. permitido aprender de parte de nuestro pastor Heriberto. Gracias porque han podido conectarse más hermandad en este día a escuchar su palabra, su enseñanza. Y gracias a nosotros que también nos permite exponer en este día nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestro vivir que ha hecho el Eterno en nosotros como persona, como matrimonio, y solamente dar gracias y decirte que queremos cada día más elevarnos, cada día más servirte, como le digo al pastor, al Rey Vladimir, para el inicio del Shabbat o la Jabbalá, cuente con nosotros porque queremos servir al Eterno. Queremos servirle a Él Amén. con amor, con dedicación,
porque estamos sembrando en el reino, en el mundo por venir. Estudiar Torá también nos eleva y también es una buena inversión por el mundo por venir. Y porque acá en la tierra tenemos un buen pasar con tu presencia, como decía mi esposa, porque tú estás en medio de todos nosotros. Tú has estado acá, Yeshua, en esta noche, en este momento, en esta hermosa y preciosa reunión en que nos has podido permitir abrir nuestros labios para decir lo que éramos, lo que estás haciendo y lo que sabemos y quién eres. Queremos llegar a ser esos hijos verdaderos. Gracias doy por la vida del pastor Heriberto, que tomó su tiempo y su trabajo, invertí en inversión de hacer esta enseñanza. Gracias por todo lo que hermandad que se conectó y pudo estar presente en esta noche. Amén. Todo honor y toda gloria a nuestro Adón, Yeshua Hamashia. Amén. Y amén. Amén. Gracias. Gracias, hermandad. Amén. Saludos, Gracias, hermano. bendiciones desde acá de Chile. Esperamos algún día recibirnos o que nos reciban. Pero Bendiciones, hermana Nereida. son Bendiciones para hermosas, ti. es una hermosa familia. Eso es lo que la vida es familia. Amén. Amada Nereida, bendiciones para ti. Hermana Marixa, bendiciones para usted y su familia. Preciosa, amor mío, que estás allá. Familia para ti también en Puerto Rico. Amado Álvaro, vaya, abrazo allá a la distancia. Cariño, como dice nuestro Roe Vladimir. Así que shalom, shalom, bendiciones. Shalom, shalom. Chalón, 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 chalón.